Pan de Vida Diario, una palabra de aliento para comenzar el día de la mano de Dios. Poco se habla en la Biblia de la infancia de Jesús, de su vida de adolescente, pero por la palabra sabemos que Jesús crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Se nos dice de igual manera que Jesús estaba sujeto a sus padres, es decir, que se sometía como cualquier niño a las reglas y a la autoridad de sus padres. A los 12 años fue visto en el templo en Jerusalén en medio de los maestros de la ley. Él los escuchaba con atención y les hacía preguntas, y todos estaban admirados de su inteligencia y de las respuestas que daba a las preguntas que le hacían. Ellos no sabían, ni siquiera podían imaginar que ese niño inquieto en los asuntos de Dios era nada menos y nada más que el Mesías, el Salvador, el ungido del Señor, el que habría de morir en una cruz para redimir al mundo del pecado y de la condenación eterna. Después de este suceso, no volvemos a saber nada más de Jesús, hasta que lo vemos nuevamente viniendo a Juan el Bautista para ser bautizado. Después es enviado por el Espíritu al desierto, en donde fue tentado por el diablo. Luego de haber ayunado 40 días y 40 noches, regresa victorioso para comenzar su ministerio público. Llegó anunciando el reino de los cielos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Multitudes lo seguían, y como solo podía estar en un lugar a la vez, quienes querían llegar a Jesús tenían que hacer viajes largos para verlo. Tenían que viajar durante días o semanas en botes, en camello o a pie para alcanzarlo. Muchos tuvieron que caminar todo el día y toda la noche para llegar a donde él estaba y encontrarlo siempre enseñando a las multitudes y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y cuando lograban llegar a él, necesitaban estar cerca o por lo menos ubicarse en un lugar en donde pudieran escuchar su voz y recibir su bendición por su santa presencia. Es decir, que si querías recibir la bendición de Jesús, necesitabas estar en el momento y en el lugar correcto. Recordemos, por ejemplo, a la mujer que fue sanada de un flujo de sangre. Tuvo que abrir paso en medio de una multitud que de igual manera luchaba por estar cerca de Jesús. O aquel hombre paralítico que fue llevado a Jesús y como no podían acercarse por causa de la multitud, subieron al techo y abrieron un agujero para bajar al enfermo y presentárselo al Señor. Pero todo ese esfuerzo que la gente tenía que hacer para alcanzar al Salvador cambió de manera gloriosa y maravillosa aquel día que Jesús en una cruz, clamando a gran voz, entregó su espíritu y el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. La cortina que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rompió en dos en el momento en que Cristo murió, simbolizando que la barrera entre Dios y el hombre había sido quitada. Y a partir de ese momento se nos concedió acceso irrestricto e instantáneo al Padre por medio de una cruz manchada de sangre preciosa y santa. Ahora todos tenemos la libertad de acercarnos a Dios, gracias al sacrificio de Cristo por nuestros pecados en la cruz. Podemos hacerlo en cualquier lugar, a cualquier hora, porque sus oídos están atentos al clamor de sus hijos. No desprecies este maravilloso regalo. Nuestro Salvador nos invita a acercarnos a Él y recibir por gracia su salvación. Ven a Cristo, recíbelo en tu corazón y podrás acercarte a Él de manera irrestricta para tener la paz que solamente Él te puede dar. Padre Santo, te alabo y te bendigo. Señor, gracias
por el sacrificio de la cruz. Gracias porque por tu preciosa sangre puedo acercarme confiadamente al trono de la gracia y recibir tu perdón. Gracias por la salvación, por amarme aún sin merecerlo, porque me rescataste cuando mi vida se hundía en el pecado y me diste paz, me diste tranquilidad y esperanza. Ayúdame, Señor, a perseverar en la fe. Líbrame de toda tentación. Aléjame del mal, Señor, y camina a mi lado. Amén y amén.